Hola, hola jóvenes, espero todos se encuentren muy bien en la integridad de los hogares. No anden saliendo y chiquillos, les doy una cordial bienvenida a la segunda clase de ácidos nucleicos y vamos a ver los niveles de organización del ADN y el ARN. Espero que la clase anterior haya quedado bastante clara. Respondí bastantes dudas que me mandaron al mail, así que continúen con eso. Y vamos, chiquillos. Una cosa, para poder entender esta clase vamos a recordar un poquito cosas de la semana anterior y vamos a hablar de la construcción de ADN y ARN. Algunos ya lo recuerdan de segundo medio, otros no. ¿Ok? Comenzamos. Los objetivos de esta clase serían reforzar las ideas relacionadas con ácidos nucleicos, ADN y ARN, y comprender cómo se compactan los ácidos nucleicos, o sea, los niveles de organización. Ok, perfecto, comenzamos. Cuando hablemos en sí de ADN, nosotros necesitamos ejecutar la construcción de un ácido nucleico, ¿ok? Y esta va a ser la primera actividad que vamos a tener en esta clase, ¿ok? Les voy a pedir la construcción de un ADN de doble hebra en dirección 5'3' y otra en dirección 3'5'. Si recuerdan, cuando era dirección 5'3', la punta del azúcar tiene que estar hacia arriba. Y si el 5 está acá abajo, la punta va hacia abajo. ¿Ok? Si nosotros vemos cómo se construye el ADN, tenemos que recordar algo súper importante. Como se ve acá, el ADN es antiparalelo, o sea, una hebra va hacia arriba y otra hebra va hacia abajo, ¿ok? Unidas siempre por puentes de hidrógeno. Una va hacia arriba, otra va hacia abajo. Si yo veo acá, tengo una hebra de nucleótidos que está toda apuntando hacia arriba, por ende la dirección 5' está acá y la dirección 3' está en este lugar. ¿Ok? Tengo un nucleótido, 2, 3 y 4, todos unidos por sus respectivos enlaces fosfodiéster, que están marcados con rojo. ¿Ok? Para yo dibujar una hebra de ADN, como se ve acá, tengo que hacer moléculas de doble hebra, o sea, una la tengo hacia arriba y como el ADN es antiparalela, la otra técnicamente va hacia abajo. Si yo miro esto, que lo puedo apreciar claramente, esta tiene una dirección, esta tiene la dirección contraria. Entonces, ¿cómo lo voy a dibujar? Yo dibujo la primera hebra apuntando hacia arriba, ¿ok? Con los grupos fosfatos a la derecha y las bases nitrogenadas al revés, disculpen chiquillos, los grupos fosfatos a la izquierda y las bases nitrogenadas a la derecha. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente tomo esta hebra y voy a hacer esto. Si lo veo con la otra mano, voy a tomar esto y lo voy a invertir. ¿Ok? Tomo esta hebra y la invierto. Si se dan cuenta, acá está apuntando hacia arriba, ahora está apuntando hacia abajo. Si el grupo fosfato estaba a la izquierda, al darlo vuelta va a quedar a la derecha. ¿Ok? Y voy armando en sí mi estructura de ADN. Ahora lo único que me faltaría es unir esto por medio de puentes de hidrógeno. O sea, acá si tengo adenina y timina, recordamos que lo uno por doble puente de hidrógeno. Si tengo citosina y guanina, también lo uno, pero en este caso por triple puente de hidrógeno. Acá tengo timina y adenina, uno por dos puentes de hidrógeno. Y aquí tengo guanina y citosina, lo uno por tres puentes de hidrógeno. ¿Qué es lo que me importa acá? Que yo aquí puedo ir repasando toda la materia de la clase anterior, ya que voy a ver nucleótidos, enlaces, base nitrogenada y puentes de hidrógeno. Por ende, a partir de esto, vamos a dar la primera actividad, que es identificar todas las estructuras presentes en la hebra de ADN. ¿Ok? Aquí tienen una hebra de ADN. ¿Y qué les voy a pedir? Que me obtengan todo esto. La cantidad de puentes de hidrógeno de toda la molécula, la cantidad de enlaces fosfodiéster, la cantidad de enlaces glucosídicos, la cantidad de nucleótidos, la cantidad de purinas y la cantidad de pirimidinas. Puede anotar esto, pausar el video y verlo también con la clase anterior para que quede mucho más claro. Acá está la molécula para que vayan haciendo esta actividad. ¿Ok? Cualquier duda
Lo que necesiten lo vamos a ir revisando con el mail para que también me asegure que vayan trabajando. Ok, seguimos. Ahora, un dato interesante. Cada vez que nosotros hablemos de moléculas de doble hebra o de ADN con dos hebras, como se ve en la imagen, vamos a hablar de los científicos Watson y Crick. ¿Ok? Aquí se produce un fenómeno bastante machista y bastante peculiar en la historia de la biología, porque ocurre lo siguiente. El ADN de doble hebra se propone gracias a los científicos Watson y Crick en el año 1953. ¿Ok? Ellos dos fueron científicos, los que tenemos acá, estos científicos, y ellos proponen esa estructura del ADN, o sea, que tenga doble hebra. O sea, como ya lo conocemos, como se ve acá, como se ve acá. O sea, dos hebras unidas por puentes de hidrógeno, ¿ok? Unidas las bases nitrogenadas. ¿Cuál es el punto complejo acá? Resulta que Watson y Crick por años estudiaron el tema del ADN, pero nunca pudieron entender que el ADN se conformaba de esta forma, por llamarlo de una idea. ¿Ok? Acá hay un pero. ¿Cuál es el pero? Resulta que una científica, que es Rosalind Franklin, en el año 1952 sacó una fotografía por medio del estudio de los rayos X. ¿Ok? Y para ordenar un poquito más el cuento es lo siguiente. Acá tenemos a todos los personajes de esta historia. Ella, Rosalind Franklin. Él recibe el nombre de Wilkins. Y aquí tenemos a Watson y Crick. Ellos dos son personas que se atribuyen esto, la estructura del ADN. Ellos esto lo reconocen en el año 1953, ¿ok? Pero Rosalind Franklin, ella, en el año 1952, por medio de rayos X, obtiene esta foto. O sea, ella hizo lo siguiente. Por medio de rayos X, pudo intentar fotografiar un trozo de ADN. Si se dan cuenta, en la foto se ve una X. Esta X lo que logra mostrar es eso. O sea, cómo se cruza en una región específica el ADN. Esta foto que ella obtuvo, ella la tenía para sus propios estudios, pero este personaje de acá robó el material y se los entregó a ellos. Por ende, los logros de ADN y de descubrir esta estructura se atribuyen a Watson y Crick, pero la verdadera genio de entender el modelo del ADN es Rosalind Franklin, ¿ok? Que la tenemos acá, Rosalind Franklin. Si la quieren buscar, esta fotografía se llama la fotografía 51 y es súper famosa. Disculpen acá, pero se me movió el lápiz, ¿ok? Rosalind Franklin entonces sería la persona que permitió el descubrimiento en sí del ADN. Watson y Crick fueron personas que técnicamente robaron estos estudios e intentaron lanzar sus estudios. E incluso Watson y Crick en el año 1962 ganaron el Premio Nobel de Medicina. Y este premio no lo hubiesen ganado jamás si ella no hubiese aportado. ¿Ok? Wilkins fue la persona que robó el material. ¿Ok? Eso era la primera parte de la clase jóvenes. Ahora nos vamos de lleno a la clase de niveles de organización y esta parte puede que les cueste un poco, puede que no. Disculpen, pero vamos a comenzar desde ahora ya. El ADN y el ARN, por ser ácidos nucleicos, se pueden organizar. En el caso del ADN, se organiza desde el ADN de doble hebra hasta formar un cromosoma. ¿Okay? Y en el caso del ARN se organizan tres estructuras, estructura primaria, secundaria y terciaria. Esto lo vamos a ver después, así que no lo vamos a tomar en cuenta. Nos vamos de lleno a ADN. El ADN entonces se organizaba a partir del ADN de doble hebra hasta un cromosoma. Si yo lo veo con esta imagen, tengo el ADN de doble hebra, lo tengo acá, no estoy considerando direcciones nada más que la doble hebra, y si yo este ADN lo compacto, ¿ok? Voy a obtener un cromosoma, ¿ok? Si lo vemos un poquito más simple, el ADN va a actuar como una lana, y si yo voy tejiendo con esta lana, voy a crear en sí un chaleco, y este chaleco va a ser mi cromosoma y la lana va a ser el ADN.
Las partes del cromosoma que me interesa que vayan recordando son las siguientes. Recuerden, todo esto es un cromosoma, esto que parece una polilla o una mariposa. Esta patita que estoy señalando y esta otra patita que estoy señalando acá recibe el nombre de cromátida. Un cromosoma tiene dos cromátidas, ¿ok? Una cromátida, dos cromátidas. El centrómero es la parte acá del centro del cromosoma, podríamos decir el ombligo, por llamarlo así. Las bandas son una serie de tatuajes que tienen las cromátidas que tienen que ser iguales en una y en otra, ¿ok? Esto determina que las cromátidas sean hermanas. Y la parte final en sí de las cromátidas se llama telómero, ¿ok? Recordemos eso. A partir de este nivel vamos a comenzar la clase de hoy, chiquillos. El ADN se organiza de la siguiente forma. Algunos van a recordar esta imagen, otros no. Tengo el ADN de doble hebra, disculpen, el ADN de doble hebra que se va a unir con una serie de proteínas, ¿ok? Estas proteínas van a permitir compactar el ADN hasta yo técnicamente formar un cromosoma. Si lo vemos con el ejemplo anterior, esto va a actuar como una lana, ¿ok? Esto va a comenzar a enrollar estas lanas, va a enrollar estas lanitas hasta que yo voy a obtener este chaleco llamado cromosoma, ¿ok? La forma de unir es bastante simple y comenzamos ahora. El ADN se organiza específicamente en el núcleo, ¿ok? Así que recuerden, si el ADN se va a organizar en el núcleo, solo lo están ejecutando ¿qué células? Las células eucariontas, o sea, las que tienen núcleo. Lo primero, para que se organice esto, necesitamos una molécula de ADN, una molécula de doble hebra. ¿Listo? Check, estamos. Ahora, desde este momento, yo voy a explicar el ADN o lo voy a utilizar solamente como un fragmento de color moradito, para que sea más fácil entenderlo. ¿Ok? Seguimos. 2. Yo para poder compactar esta molécula de ADN necesito de una proteína llamada histona, ¿ok? Una proteína histona que va a formar una estructura que se llama collar de perlas. Si veo esta imagen de acá, cada una de estos como carretitos rojos sería una histona. Acá en esta imagen, las histonas sería cada uno de estos carretitos de color amarillo. Si se dan cuenta, lo que ocurre es que el ADN se va enrollando en estas histonas, se enrolla, da dos vueltas por cada histona y esta estructura se va a llamar collar de perlas. ¿Ok? Lo vemos acá. Tengo la histona, tengo el ADN se enrolla, da dos vueltas y sigue a la próxima histona. El ADN se enrolla, da dos vueltas y a la próxima histona, y así pasa sucesivamente. Cuando yo junto una histona, ¿ok?, con el ADN, esto va a recibir el nombre de nucleosoma, o sea, una histona solita se llama histona, pero la histona con el ADN enrollado se llama nucleosoma, y solo puede tener dos vueltas de ADN por histona, ¿ok? Recuerden esta estructura, nucleosoma, o si es más fácil para ustedes lo pueden llamar collar de perlas. Ahora, ¿por qué se une el ADN con la histona? Por diferencia de cargas. La histona tiene carga positiva y el ADN, por los grupos fosfatos que tiene, tiende a tener una carga negativa. Por ende se produce ley de atracción y se juntan. ¿Ok? Repetimos. Organización del ADN, lo primero necesito una hebra de ADN. ¿Ok? O sea, la molécula acá de doble hebra. La vamos a dejar de esta forma como un hilito para que sea más fácil de entender. Luego, paso 2, necesito histonas. Las histonas que van a hacer atraen al ADN, lo enrollan, dos vueltas máximo por histona y listo. ¿Ok? Seguimos. 3. Los nucleosomas se comienzan a enrollar o nucleosomas enrollados. ¿Qué quiere decir? Que en este nivel de organización vamos a tener más ADN y más histonas. ¿Ok? Simplemente tengo el ADN, está enrollado, enrollado, enrollado. Acá tenía poquitos nucleosomas y acá tengo muchos nucleosomas. Esa es la única diferencia. Eso, acá. Esto, ahí. Y esto que tenemos acá, nucleosomas enrollados, sería esa parte. ¿Ok? Lo que tenemos acá. Y se ven separados los nucleosomas, aquí se ven más enrolladitos, todos juntitos.
Fase 4. Los nucleosomas enrollados, ¿ok? Se compactan más, de manera tal que yo ya no los voy a distinguir estos carretitos de color rojo y solo voy a ver una fibra un poco suelta. Y esto se va a llamar cromatina extendida, ¿ok? Cromatina extendida. Luego esta cromatina se puede condensar, o sea, este fragmento lo voy a condensar, lo voy a apretar hasta crear cromatina condensada, para posteriormente esa cromatina condensada crear un cromosoma. Si yo veo esta parte de la materia, tengo el ADN con la histona, las histonas enrolladitas, muchas histonas. Hay tantas que solo se va a ver un filamento, el filamento se condensa y obtengo esta parte que sería el cromosoma. Centrómero, cromátida, cromátida, en amarillo están los telómeros y acá están las banditas. ¿Ok? Si lo veo con esta imagen, ADN, tengo las histonas, nucleosoma, aquí tengo los nucleosomas un poco más enrollados, luego tengo la cromatina, ok, extendida, cromatina condensada y el cromosoma. Al principio son hartos nombres chiquillos, pero no es tan difícil. Si lo vemos con esta imagen, tengo el ADN, se comienza a condensar con histonas. Fíjense, las histonas serían esas pelotitas y lo que hacen es enrollar máximo 2 vueltas con el ADN. ¿Ok? Los nucleosomas se comienzan a ordenar, se ordenan, forman la cromatina y luego forman acá el cromosoma. ¿Ok? El cromosoma, recuerden que están las células eucariontes, por ende son células que tienen núcleo. ¿Ok? ¿Para qué sirve esto? Para poder compactar el ADN y que el núcleo alcance a tener toda esa información genética. ¿Ok? Revise esta parte de la clase, es solamente cómo se enrolla. ¿Ok? ADN, histonas, vamos enrollando y vamos ordenando después para tener el cromosoma. ¿Ok? Seguimos. Ahora, es súper importante que recuerden que los cromosomas, específicamente en el caso de los humanos, nosotros tenemos 46 cromosomas en cada una de nuestras células, pero nosotros tenemos dos células o dos tipos de células específicas según los cromosomas de nuestro cuerpo. Las células somáticas, que cada una tiene 46 cromosomas en el núcleo, ¿ok? Y se puede considerar que una célula en el núcleo tiene 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Es lo mismo que 46. Las células sexuales, que son el espermatozoide y el ovocito, tiene cada una 23 cromosomas, de manera tal que si usted va a tener un hijo con alguna persona, la mujer en su óvulo o su ovocito va a aportar 23 cromosomas, usted va a aportar 23 cromosomas con su espermio y el nuevo ser o el nuevo individuo va a tener 46 cromosomas. ¿Ok? Ya chiquillos, nos vamos con la organización del ARN. La organización del ARN tiende a ser un poco más simple que el caso del ADN, así que atentos. Solamente se divide en 3 niveles de organización: estructura primaria, secundaria y terciaria. ¿Ok? Comenzamos. La estructura primaria es solo una hebra de ARN, o sea, simplemente un hilito que tengo acá. Y acá está con dirección 5', 3'. Si hago un zoom, este hilito sería lo mismo que la hebra de nucleótidos. Si se dan cuenta que tengo un nucleótido, 2 y 3. Es exactamente lo mismo, lo vamos a dejar así. La estructura primaria del ARN es solamente una hebra de nucleótidos. Ahora, súper importante que recuerden que en este caso ya no hay timina porque es ARN, por ende la timina ya no la ocupamos y la reemplazamos por la base uracilo, ¿ok? Reemplaza la base nitrogenada. Check. Y la pentosa cambia, ¿ok? La pentosa ahora es ribosa y la desoxirribosa, que era el azúcar del ADN, no se ocupa, ¿ok? Véalo un par de veces. Eso es solamente para recordar. Pero el nivel de estructura primaria es solamente una hebra. ¿Ok? Seguimos. La estructura secundaria del ARN es cuando la misma hebra se dobla en sí misma, ¿ok? Y algunas zonas se tienden a parear. Si yo veo esto, disculpen jóvenes, si yo veo esto, aquí aprecio una adenina, un uracilo y una citosina. Y
se van a intentar unir con las bases que le hagan el complemento. Es decir, si acá tengo una citosina, va a buscar una guanina. Si aquí tengo un uracilo, va a buscar una adenina. Y si tengo una adenina, va a buscar un uracilo. ¿Ok? La estructura primaria es del ARN una hebra. La estructura secundaria del ARN es la misma hebra que solo se dobla en sí misma y algunas zonas se van a parear. Y la estructura terciaria, ahí sale, disculpen, la secundaria, algunas regiones, bases complementarias se aparean. Y la estructura terciaria es un desorden, chiquillos. Es como que el ARN haga esto. Se dobla en sí misma, ¿ok? Se dobla en sí misma y luego se vuelve a enrollar. O sea, es cuando el mismo ARN se enrolle, se enrolle, se enrolle, se enrolle, se enrolla en sí mismo. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Último repaso, niveles de organización del ARN. Estructura primaria, una hebra. La estructura secundaria es la misma hebra, pero se dobla en sí misma. La estructura terciaria se dobla en sí misma y se retuerce, o sea, se enreda, unos audífonos. ¿Ok? Seguimos. Para terminar esta clase necesitamos ver cuáles son los tipos de ARN y las estructuras que tienen. ¿Ok? Yo con esto voy a intentar finalizar un poco esta clase porque en contenido quizás es mucho y vamos a ver cómo les va con esto. Ahora, los tipos de ARN que existen son tres. Está el ARN mensajero, el ARN transferencia y el ARN ribosomal. No confundir con los niveles de organización. Acá, acá, acá y acá, yo digo cómo se conforma. Acá son los tipos que tienen, por ende si son tipos distintos tendrán funciones distintas. El primer tipo de ARN se llama ARN mensajero y es una estructura primaria, o sea, simplemente una hebra. Dirección 5'3'. Lo único que me interesa en el ARN mensajero, que usted recuerde, es que cada 3 bases nitrogenadas esto se va a llamar codón. ¿Ok? ARN mensajero es una hebra con bases nitrogenadas y cada 3 bases nitrogenadas recibe el nombre de codón. ¿Ok? Súper, estamos. El segundo tipo de ARN se llama ARN transferencia y tiene estructura terciaria, o sea, este enredo que tenemos acá. ¿Y qué hace? Es simplemente esta hebra de ARN que abajo tiene 3 bases nitrogenadas, pero ahora las 3 bases nitrogenadas se llaman anticodón, o sea, el ARN mensajero cada 3 bases se llama codón y en el ARN transferencia cada 3 bases se llama anticodón. ¿Ok? Y por último, el tercer tipo de ARN es el ARN ribosomal y lo que hace es que ayudará a generar un ribosoma y aquí es donde se van a hacer las proteínas. ¿Por qué explico esto? Porque este año nosotros tenemos que ver el dogma central de la biología molecular y eso lo vamos a ver a continuación a modo de resumen porque es todo un poco complejo, chiquillos. Para terminar esta clase vamos a ver lo que es el dogma central de la biología molecular, ¿ok? Que simplemente habla como los genes, o sea el ADN, que los genes para los que ya sepan son trocitos pequeños del cromosoma, ¿ok? Cómo los genes se transforman en fenotipo, o sea, una expresión de esos genes, una característica, un carácter. Si yo tengo técnicamente, soy moreno, tengo el pelo negro, tengo pelo blanco, o tengo mucha musculatura, puede ser porque los genes, o sea, el ADN, se van a expresar en características, en este caso corporales. ¿Ok? El dogma central eso habla, cómo los genes se convierten en una expresión, cómo se expresan. Pero para nosotros poder hacer este proceso, el dogma central de la biología, tenemos que entender todo lo que tenemos acá. Un proceso en que el ADN se replica, o sea, el ADN se intenta conservar, cómo el ADN pasa a ser ARN y cómo el ARN pasa a ser proteína. Voy a hablar un ejemplo claro con esto. El albinismo, para las personas que conocen esta condición, es cuando el cuerpo no produce melanina. ¿Ok? Ahora, este pigmento, la melanina que produce la corporalidad humana, es a base de una proteína. Por ende, si yo soy albino, puede que no tenga una proteína porque no voy a tener el ARN específico porque mi ADN no tiene esa información.
Repito, el ADN tiene las características corporales. Un ejemplo, el albinismo, es cuando esto no se desarrolla a cabalidad, ya que la persona no tiene pigmento porque no tiene una proteína, porque el ARN está fallando, o sea, en el ADN falta un gen, el gen que produce el color de la piel. ¿Ok? Las personas que son intolerantes a la lactosa no tienen lactasa, que es una enzima. Las enzimas son proteínas. Por ende, si la persona no tiene esa enzima, es porque no tiene ese ARN, porque en su ADN no está esa información. Entonces, el dogma lo que me enseña es cómo a partir de mi ADN creo la expresión de un gen con una proteína. ¿Ok? Y yo voy a ocupar tres pasos: la replicación, la transcripción y la traducción. Este esquemita que tenemos acá lo vamos a ir ocupando. ¿Ok? Lo vamos a ir ocupando durante todos estos meses, chiquillos, porque este proceso es un poco complejo, pero ustedes sé que van a poder. ¿Ok? Primer proceso, replicación, en el cual el ADN forma más ADN. Paso 1. Y aquí voy a ocupar el ADN y algunas enzimas. El paso 2, la transcripción. Cómo el ADN se transforma en ARN. O sea, cómo pasa de ser de doble hebra a ser de una hebra. ¿Por qué? Para este proceso. Aquí voy a ocupar ADN, ARN mensajero y algunas enzimas. Y para el último proceso, la traducción, disculpen, que es cómo se forma la proteína, voy a ocupar el ARN mensajero, el ARN transferencia, el ARN ribosomal y aminoácidos para formar proteína. Al principio esto se ve complejo, pero realmente, chiquillos, no lo es. ¿Ok? Ahora, a modo de resumen, me interesa que vayamos viendo esto. Disculpen, acá. Recuerden, el ARN puede tener tres tipos. El ARN mensajero, que es simplemente ahí, como se ve, y que cada tres bases nitrogenadas se denomina codón. Acá tengo el ARN transferencia, que está abajo, el anticodón, o sea, donde van las tres bases nitrogenadas. Y el ARN ribosomal, que va a formar ese organelo, que es el ribosoma. Para las personas que quieran buscar, el ribosoma es el organelo que produce las proteínas en la célula. O sea, él va a encargar de este proceso. Jóvenes, esta clase tiende a ser un poco extensa debido a la gran cantidad de información, así que yo les pido por favor que repasen esta clase de ácido nucleico, vaya recordando ADN, parte así, quiere llegar a esto, parte así, se va enrollando, se va condensando hasta llegar a esto. En el caso del ARN tiene un nivel de organización, dos niveles y tres niveles, ¿ok? Y además de los tres niveles existen tres tipos distintos de ARN. En el caso de ADN solo existe uno. Jóvenes, espero estén muy bien. Cualquier duda que tengan, por favor, consulten. Y eso, jóvenes, que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.